Hola, buenas noches, ¿qué tal amigos? Esta noche vamos a comenzar un nuevo capítulo de Mateo, que va a ser el Mateo 20. Vamos a ver, conociendo a Jesús, porque así se llama esta etapa que estamos estudiando aquí en el futuro de la humanidad. Yo soy Héctor García y hoy vamos a estudiar los obreros de la viña. Los obreros de la viña. Se oye muy impresionante ese título. Vamos a comenzar nuestra enseñanza número 39, que es ahora refiriéndonos nada más los obreros de la viña con solo las palabras de Jesús. Estamos viendo que las cosas se están poniendo cada día más difíciles y lo voy a decir siempre. Estamos esperando el regreso de Jesús, porque la mera verdad ya no hay esperanza para tener una vida de aquí, que formemos un futuro, que hagamos raíces, que veamos a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Ya casi todo está por concluir. Quizás mucha gente no crea que el mundo se va a acabar. El planeta va a seguir, pero el mundo, lo que es la cosmopolitan de este mundo, o sea, nuestra manera de vivir, se va a acabar este mundo. Y pues estamos viendo muchas cosas, nos podemos imaginar, porque usted se puede imaginar, o sea, se vale imaginar, se vale soñar, como dicen por ahí, pero se vale soñar, que tú sueñes con Dios, que sueñes que Él pronto va a volver. Un saludo para todos los que están viendo y espero que muchos se queden, porque ya el tiempo se está terminando y muchos no van a oír lo que al final van a decir: si hubiera oído, si hubiera yo detenido mi vida en ese momento y hubiera escuchado lo que decían los cristianos, entonces yo hubiera salvado mi alma. Pero muchos no quieren y tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que predicar el evangelio, sea por las redes sociales, sea en persona, sea como sea. Tenemos que predicar el evangelio. El evangelio es la oportunidad que tienes para salvar tu alma. ¿De qué te sirve ganar todo en esta vida si tu alma se va a perder al final por no conocer el plan de Dios ni su propósito? Dios tiene propósitos. Dice Él que tiene planes de bien y no de mal. Lo dice su palabra. Y Él quiere que terminemos al final donde Él quiere que terminemos. El final es bien sencillo. Jesús hizo la promesa en Juan 14. Dice: no se turbe su corazón. Creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese es el propósito de Dios y el plan de Dios, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Por eso Él está preparando moradas celestiales, las moradas eternas. Por eso Él se fue y prometió volver, va a regresar y nos va a tomar en el día del arrebatamiento. Tenemos que compartirle a toda la gente que escuchen el arrebatamiento. Pero miren lo que pasa ahora con la pandemia. Las personas se están preocupando más porque ellos quieren divertirse, quieren ir a tomar y quieren que les den su certificado para poder ir a aquel lugar. Y aún con esto, que
mucha gente no se quiere vacunar. Eso se respeta. No se quieren vacunar, pero quieren ir a las fiestas. Entonces ellas se están viendo obligadas a llevar una prueba para poder ir a divertirse. Entonces, si tú no te quieres divertir, entonces estoy pensando que tú estás dispuesto a renunciar a este mundo, a renunciar a nuestros placeres, como dice Jesús, lo dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Que tú aprendas a saber qué quiere decir Jesús con toma tu cruz, niégate a ti mismo, niégate a tus deseos, niégate a todas las cosas que tú quieres soñar aquí. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos y somos discípulos de Jesús y queremos decirle a la gente muchas cosas acerca del reino de Dios, de sus planes, pero una cosa sí les digo, estuve platicando con amigos, son de otra religión y ellos piensan que la salvación la pueden obtener por medio de las obras, o sea, por obras, o sea, no por el sacrificio de Jesús, sino que ellos, como ayer decía del rico que decía, ¿qué haré? Maestro bueno, ¿qué haré? Le decía este hombre a Jesús, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Tú no tienes que hacer nada. Lo que tú tienes es que tienes que abandonarte a Jesús. Tienes que venir a sus pies, arrepentirte de tus pecados, reconocer que Él es Dios y que Él nos hizo y que no nos hicimos nosotros mismos, que Él nos dio forma en el vientre de nuestra madre, que Él fue el creador, que Él es el todopoderoso y nosotros no queremos entender eso. Nosotros queremos estar atentos siempre a su palabra, queremos conocer a Jesús. Entonces Jesús dice que si quieres ser perfecto, y toda la gente dice, no, nadie puede ser perfecto. Pero dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. O sea, al rico le decía, vende todo lo que tienes porque tú estás apegado a las riquezas. Entonces Jesús nos dice a nosotros, ¿sabes una cosa? Sígueme, toma tu cruz y niégate a ti mismo, niégate de muchas cosas. Dale tiempo al Señor. O sea, no creas que es que yo quiero descansar, yo quiero estar un momento a gusto. Y, sí, pero es mejor entrar en la paz del Señor, estando en su presencia. Llegar y meditar en su presencia. ¿Qué va a pasar con esta situación que estamos viviendo con la pandemia? Y no solo eso. En Canadá hubo un terremoto de 6.5. En Malasia e Indonesia están duros los tornados y las inundaciones. En Brasil una lluvias muy severas donde las casas, si miden las casas 3 metros, el agua subió hasta 2 metros, unas inundaciones terribles. La gente dice que lo ha perdido todo y las personas se preocupan mucho de sus muebles, de sus camitas, de sus televisiones, todo eso. Pero eso no nos debe de preocupar. Lo que nos debe de preocupar es nuestra salvación. La salvación es importante, la salvación que el Señor nos regala. O sea, no la podemos obtener esa salvación porque es un regalo de Dios. Dios nos regala la salvación. Entonces, tenemos que empezar a mirar y a pensar como piensa Jesús. Por eso necesitas conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer sus pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos de Jesús? Si tú estás de acuerdo con
con Jesús, de acuerdo a todo lo que Él dice, entonces tú podrás caminar de la mano de Jesús. Pero si tú no quieres caminar con Jesús, si no estás de acuerdo con Jesús, pues se supone que en las iglesias, su ejemplo es Jesús, Dios es Jesús. Entonces la gente no quiere adorar a Dios, no quiere obedecerlo, porque es una expresión de adoración obedecer a Dios. Y yo sé que tenemos preocupaciones, pero Dios quiere que vengamos a su presencia y estemos en nuestro cuarto, ahí en nuestro aposento, orando y diciéndole al Señor todo lo que nos aqueja, todo lo que sentimos, todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, o sea, todas las cosas que tú tengas, tus preocupaciones, tus angustias, todo, porque Dios es bueno. Aquí dice, la Biblia dice, ¿por qué me llamas bueno? Le dice Jesús, bueno, hay bueno solamente uno, ninguno hay bueno sino uno que es el Señor, es Dios, el Padre de Jesús. Y Jesús también es igual que el Padre, es bueno. Entonces, haciendo una excepción, porque Jesús se hizo hombre, pero Dios hablaba con el Padre y hablaba y oraba a él al Padre y le decía muchas cosas, le decía, Señor, Padre, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, Padre, ten misericordia. Y él le pedía, mira, le pedía por los discípulos, Padre, yo oro por estos que están en el mundo. Entonces, como Jesús oraba por sus discípulos, así nosotros oramos también por los demás. Oramos por los discípulos, oramos por la gente que quiere conocer a Jesús. Hay mucha gente que quiere conocer a Jesús, pero les predican mal, no les enseñan el camino de la salvación, no, les enseñan religión. Y nosotros no estamos para enseñar religión, nosotros estamos para enseñar el plan de Dios, el plan de salvación. Mucha gente se molesta porque lo que decimos nosotros los cristianos son cosas que dice Dios, o sea, a Dios no le agradan cosas. Entonces todas las cosas que Dios nos dice que hagamos en sus mandamientos están condicionados. O sea, hay una condición. Entonces dicen unos, no, pues es que no, entonces ¿por qué te contradices? Dicen, ¿por qué dices que tú no debes de hacer nada para salvarte? Pues claro que no, la salvación es un regalo, pero hay una condición, o sea, no solamente es decir, yo creo en Jesús y ya voy a ser salvo, no, hay una condición, y esa condición es la obediencia. Sin la obediencia, pues el creer, ¿cómo vamos a obrar nosotros? Dios preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ellas, después de haber sido salvos. O sea, vamos nosotros a obrar conforme a la voluntad de Dios, lo que los hijos de Dios deben de hacer, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero nosotros estamos ahí especulando muchas cosas y la palabra de Dios a veces es sencilla. A veces me gusta platicar mucho, pero vamos a irnos al tema. Vamos a empezar con una pequeña oración pidiéndole al Señor, tenemos que aprender. Y decimos, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos ante ti y te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría e inteligencia. Ayúdanos, Señor, porque queremos estar rendidos a tus pies, queremos estar a tus pies oyendo tu voz, queremos ver tu rostro, Señor, queremos esperar en ti. Ayúdanos, danos entendimiento, Señor, para entender tu palabra, para entender tus promesas, para entender las parábolas que habló tu Hijo Jesús, Señor, para aprender, Señor, a ponerlas por obra en nuestra vida, a hacer tus mandamientos, Señor, en nuestras vidas,
como el mayor mandamiento es amar a nuestro prójimo. Te amamos a ti por sobre todas las cosas, pero queremos obedecer al mandamiento de amar a nuestro prójimo, de bendecir a los que nos maldicen, de caminar, Señor, en santidad, porque sin santidad nadie te verá, de caminar, Señor, perfeccionando nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra, porque de esa manera solamente podemos ser perfectos. Nosotros no podemos perfeccionarnos a nosotros mismos. Tu palabra nos santifica, tu palabra nos perfecciona. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque nos das la oportunidad de oír, nos das la oportunidad de compartir, Señor, tu palabra. Nos das la oportunidad, Señor, de advertirle a la gente de que ponga atención, porque este mundo se está terminando y el tiempo se está acabando, Señor. Y ya queda muy poco tiempo. A Satanás le queda poco tiempo, por eso él está trabajando muy duro, Señor, para engañar a las personas, Señor. Ayúdanos, ábrenos los ojos espirituales, Señor. Ábrenos los ojos para ver el engaño de Satanás. No ignoramos sus maquinaciones, Señor, sino queremos estar atentos, Señor. Y también queremos ver, Señor, todas las situaciones que están a nuestro alrededor, como las señales que se están viendo, Señor, la apostasía, las lluvias, los tornados, el cambio climático, todas esas situaciones, la pandemia, Señor. Ya no hay regreso, Señor. Como dice un canto, dice, ya no hay remedio. Todo se está dando, todo está sucediendo y la gente sigue ignorando, Señor. Ten misericordia de este mundo, Señor, y ayúdanos. Enséñanos a caminar en tus promesas, Señor. Aumenta la fe, la esperanza y el amor. La fe para confiar en ti, la esperanza para esperar en tu regreso, Señor. Y el amor, Señor, para amar a nuestros enemigos y bendecirlos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a nuestras familias, Señor. Bendice a la gente que está en el Face viendo, Señor, a las personas que ven los videos de YouTube, Señor. Que estos videos sean de bendición, Señor. Sean para que tú obres, Señor, en ellos y hables a su corazón con tu palabra, Señor. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, te doy en esta noche. Señor, cómo me gustaría ver la salvación en aquellos que no te conocen. Bendice, Señor, a tanto indigente, a tanta gente que se está yendo de sus países, de sus pueblos, tanto inmigrante, Señor. Ten misericordia de ellos, que ellos en su caminar, Señor, encuentren un obrero, Señor, un obrero que lleve tu palabra, Señor. Por eso te pedimos obreros, Señor, para que vayan al campo a predicar, y te pedimos pescadores, Señor, para que pesquen esas almas, Señor, por medio de tu palabra, y que toda la gente pueda venir a tus pies y ser salvos, Señor, de esta malvada y perversa generación, de este tiempo tan terrible que se viene, Señor. Bendice, Señor, sálvanos, Señor, a los enfermos, concédele, Señor, un milagro, Señor, para que ellos puedan venir a ti, que los milagros sucedan por medio de tu palabra, Señor, porque hay milagros, Señor. Tú le das oportunidad de vivir a mucha gente y esa gente no se da cuenta, Señor, que tú existes. Y si muchos piensan que tú existes y que tú obraste, Señor, ellos nada más solamente tal vez te den las gracias, pero no vienen a ti. Ten misericordia, Señor, de esas personas. Y ayúdanos, bendice a las iglesias de casa de oración, a las iglesias que predican tu palabra, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, a todos los que están en Cristo en el mundo, Señor. Bendice, Señor, y enséñanos en esta noche con tu palabra, con la parábola de los obreros de la viña. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén. Muy bien, amigos, pues aquí estamos y vamos a empezar. Los obreros de la viña.
capítulo 20 de Mateo. Y miren por cómo dice Jesús: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dice, y Dios envió a su hijo, y vino y compartió y predicó, hizo sus discípulos y empezó el plan de salvación del Señor. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también ustedes a mi viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Entonces dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los últimos, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 hora nada más, dice, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Estaban reclamando. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Quedamos que en un denario te iba a pagar. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amigos, esta parábola es impresionante porque aquí habla que el Señor ha dado la salvación por parejo. No importa. En el primer siglo fue la salvación de los primeros cristianos, y hoy en día es la salvación también para los cristianos. Muchos han estudiado mucho y muchos no han estudiado nada y solamente van a decir: perdóname, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, y van a ser salvos. Pero hay algo muy importante aquí. Vamos a leer la misma parábola varias veces, pero vamos a leer los versículos que nos acompañan con esta parábola. Por ejemplo, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Ahí vamos a leer Levítico 19:13. Levítico 19:13. Miren lo que dice. Y lo tenemos. Dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ese mismo día le tendrás que pagar. Y es lo que hizo aquí el señor de la viña. Deuteronomio 24:15, miren lo que dice. Deuteronomio 24:15. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti al Señor, y sea en ti pecado. Antes se pagaba al día. Ibas a trabajar y te pagaban al día, y te regresabas otros días. Si no trabajabas, pues no tenías.
y estamos viendo esta situación que antes era así. Entonces, vamos a leer Mateo 19:30, que es el que estamos leyendo ayer. Dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Miren esta situación. Muchos serán postreros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Marcos 10:31. Miren lo que dice Marcos 10:31. Dice, Jesús está hablando, respondiendo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos serán postreros y los postreros primeros. Lucas 13:30, también Lucas lo dice. Lucas 13:30. Está hablando Jesús y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y ahorita estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros somos los que estamos al final y vamos a entrar como primeros, tal vez. Hay muchas cosas que dice la Biblia, los últimos serán primeros. ¿Por qué? No sé, porque el Señor es bueno. Entonces vamos a seguir leyendo este capítulo. Mateo 20 dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Miren lo que está diciendo ya Jesús, está anunciándoles su muerte. Marcos 10:32. Aquí lo tenemos enseguida. Las palabras cambian cuando cambiamos. 10:32. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí hay otras palabras. Aquí ya dice que le escupieron. A Jesús lo escupieron. Hay mucha gente que no sabe eso. Lucas 18:31. Miren lo que dice Lucas 18:31. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y delante y después, dice, que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Ellos no entendían. Mucha gente no entiende hoy, no entiende hoy muchas cosas de
del Evangelio. Nada más lo oyen en historias como una historia bonita, pero así no debe de ser. Debemos de escuchar la voz de Jesús. Mucha gente está llena de esta vida y no busca las cosas de Jesús. Entonces vamos a seguir leyendo la parte que sigue, que es la petición de Santiago y de Juan. Miren lo que les está hablando. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, o sea, la mamá con sus dos hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres, mujer? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pides, mujer. ¿Puedes beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Entonces, ustedes se imaginan, le está diciendo Jesús: ¿puedes tú acaso soportar lo que yo voy a vivir en la cruz? ¿Lo que yo voy a soportar? Y ellos dicen: podemos. Pues miren lo que dice Jesús. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Estas palabras que Jesús está diciendo claramente que tú debes de estar preparado para beber el vaso amargo que va a venir. Si tú aceptas a Jesús, tú tienes que estar dispuesto a morir por Jesús. Jesús dijo: los van a perseguir, los van a matar, y va a llegar el momento en que van a matar a la gente que cree en Cristo, a la gente cristiana, a la gente que hoy en día nosotros sabemos que es aborrecible. La gente aborrece a los cristianos. Todos hemos sido pecadores, todos hemos pecado contra Dios, pero Dios nos ha hablado por medio de su palabra para que nosotros entendamos que estamos equivocados, que nos hemos equivocado muchas veces y que hemos pecado contra Dios. Hemos hecho cosas que a Él no le agradan porque no le conocemos. Entonces, cuando llegamos a Él y le empezamos a conocer, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de vivir y a tomar decisiones tal vez bien drásticas. Y nos duele a veces, porque a veces no podemos dejar nuestra vida. No queremos dejarla, queremos seguir siendo los mismos, pero Dios nos llama a una transformación. Entonces Jesús dice: a la verdad beberán del vaso que yo bebo. O sea, si tú quieres ser cristiano, si tú quieres seguir a Cristo, tú vas a vivir igual que Jesús, vas a padecer. Hay situaciones que ahorita a veces ni lo quiero nombrar cuando hablamos de religiones. Hay muchas religiones y todos tienen su parecer. Muchos quieren encontrar la salvación en las obras. Pues las obras, tú puedes darle de comer a un pobre, puedes vender todas tus cosas y regalarlas, pero no te vas a salvar. La salvación solamente viene de Jesús. Entonces el vaso que Jesús bebió es ese cuando fue a la cruz y sufrió tal afrenta, sufrió tal crueldad, como decimos aquí, que dijo Jesús: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, o sea, a los religiosos, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, lo escupan y lo golpeen. ¿Qué más? ¿Quién puede beber ese vaso? O sea, es que mucha gente dice: es que tú no sabes lo que yo he vivido. Todos hemos vivido una vida muy triste, tal vez, pero nuestra vida es pasajera. Tenemos esperanza en Cristo. Y miren,
Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Miren, hay veces que nosotros nos enojamos también. Entonces, cuando oyeron esto, los otros 10 que estaban diciéndole, oye, ¿cómo tú le pides eso al Señor? Ay, yo me quiero sentar a la derecha del Señor y el otro a la izquierda. O sea, no es para ti ese lugar. Dios nos está llamando para que nosotros le sigamos, pero Él no nos está diciendo que nos va a dar un lugar. Nos está llamando a vivir en el reino de Dios. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Saben ustedes eso, que los gobernantes se enseñorean de las naciones? Vean cómo está la situación ahorita. Los gobernantes hacen lo que quieren. Y los que son grandes ejercen sobre ellos poder. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora con la pandemia nuestros gobernantes? Ellos ordenan, no salgas de tu casa, no sales porque la pandemia ahí está. Vacúnate, no me quiero vacunar. Pues si no te vacunas, pues ya no vas a poder comprar ni vender. Ahí andan diciendo eso. Que si tú no te pones la vacuna, tú no vas a poder ir a una tienda. A mí ya me dijeron en el seguro que ya no me van a atender si no me pongo la vacuna. O sea, el gobierno se está enseñoreando, los reyes de las naciones se enseñorean, sean gobernadores y sean presidentes municipales. Ellos, lo que acate la orden superior, no tiene que acatar los de abajo. Y se tiene que hacer eso. No pueden ahorita controlar, pero se va a venir. Dejen que aumenten los contagios. Entonces sí, ustedes van a ver lo que va a pasar. Y Jesús dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, o sea, sirviente. Pero Jesús está hablando en su reino, o sea, el reino del Evangelio, que es la palabra de Dios, que nosotros debemos de servir a los demás. ¿Cómo te puedo yo servir a ti? Yo tengo que trabajar, mi familia, pero Dios nos dice que demos tiempo al estudio de la Biblia y que nosotros demos tiempo hacia los demás, hacia la gente que no conoce a Jesús. Y siempre hay discusión, siempre hay discusión. La gente siempre defiende su religión y defiende muchas cosas. Entonces, pues ahí tenemos que parar. Y como dijo el Señor, vayan y prediquen el Evangelio y digan así, la paz del Señor sea en tu casa. O sea, como decían en Israel, Shalom. Y si esa paz se queda en esa casa, ustedes se van a quedar ahí. Y esa casa va a ser bendecida. Pero si esa casa no los quiere recibir, la paz que ustedes dieron se regresará a ustedes. Y, muy bien, nosotros nos damos en paz, aquí se quedan, sin la paz de Cristo. Entonces queremos ser servidores, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, o sea, servidor. Y mucha gente piensa que, mira, me tiene que servir. Mira, es cristiano, como aquel señor que un día le dijeron, mira, Mata es cristiano. Y yo sin conocerlo va y luego me dice, tú eres cristiano. Oye, tengo un problema y ocupo 100 pesos, préstame 100 pesos. Dije, ni te conozco para empezar. ¿Cómo que préstame 100 pesos? No, pues es que en la Biblia dice, al que te pide, dale. Sí, pero yo ni dinero tengo. O sea, ¿qué les pasa? O sea, hay gente que es bien viva. Hemos dicho un dicho de que dijo el Señor que nosotros seamos mansos y humildes de corazón, que siendo nosotros pecadores, siendo gachos, siendo mal hablados, mentirosos, rateros, sangrones, golpeadores, borrachos, drogadictos, lo que sea que éramos nosotros, todos hemos pecado en alguna manera. Entonces dice el Señor que nosotros debemos de cambiar. Entonces, siendo nosotros pecadores, Cristo vino a cambiar nuestra vida con su palabra. Porque
en la situación de siendo deshonestos con la gente, con los demás, necesitábamos un cambio en nuestra vida y no podíamos servir a los demás, no podíamos hacerle un favor. Entonces, si siendo cristianos no podemos hacerles un favor, a lo único que tenemos ordenado es, como le dijo Pedro al que estaba ahí en la puerta del templo: mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y se levantó y caminó, y se alegraron. Entonces nosotros traemos la salvación del Señor, es lo único que podemos ofrecerles, porque Dios nos salvó gratis y nosotros gratis vamos a dar esa salvación. No nos vamos a quedar con ella, pero si la gente la desprecia, no la quiere, pues no podemos forzar a nadie a creer en Jesús. La gente está amargada, la gente, vean el pobre muchacho que está acá atrás, piensa él que porque soy cristiano tengo que sostenerle su vicio de fumar mota. Présteme, don Mata, 10 pesos porque usted es cristiano y la Biblia dice que al que pide dale. No, ¿sabes qué? No puedo hacer eso. ¿Cómo voy a estar? Vean a cómo subió el limón ahora, cómo subió la verdura. No, en la Biblia, imagínense, la Biblia dice que a los hermanos, a los que son cristianos, dicen: el que no trabaje, que no coma. Ahora los de afuera quieren andar de ociosos, quieren andar de mantenidos. Entonces, si no trabaja, que no coma. Ese muchacho se metió en problemas. No quiere obedecer a su mamá, empezó a robar las cosas de su casa para conseguir droga. Ese es su problema. ¿Yo cómo lo puedo solucionar? La otra vez le dije: ¿te puedo ayudar en algo? Y él se burló. Me pidió los 10 pesos y me dice: no, pues si me los da, parece que él lo que quería era sacar dinero y burlarse de mí. Y sí, así sucedió. Entonces nosotros no vamos a aceptar burlas. Si el Señor se compadece de ellos, podrán ser salvos, pero que ellos cambien de opinión, cambien de parecer, porque están mal en sus vidas. Y así vive mucha gente, mucha gente. Dice Jesús: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús no vino para que le sirvieran, sino para servir. Él vino y nos hizo un favor. Él vino a morir por nosotros para darnos la salvación y para dar su vida en rescate de muchos. O sea, Él vino a morir para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? Del pecado, de la muerte, del infierno. Entonces, Jesús es bueno, pero nosotros no lo conocemos personalmente. O sea, yo quiero conocer a Jesús personalmente, Señor, una relación con Dios, no una costumbre y una religión que lo que te inculcaron, no. Mucha gente se enoja porque les dice uno: no, pues mira, la religión no quiero saber nada. ¿En qué te ha ayudado la religión? La religión no te va a ayudar en nada, pero sin embargo Jesús sí te va a ayudar con su palabra, pero si la obedeces. Si no la obedeces, muchos piensan que ora por mí porque para que Dios me bendiga. Es lo único que quieren. Que me bendiga Dios. ¿Cuánta gente a veces ni le pide nada al Señor y es bendecida? ¿Por qué? Porque hacen lo correcto, viven bien. Yo es lo que he dicho: pues, oye, esas personas viven bien, no quieren creer ni en el Evangelio y viven bien, o sea, pero tienen decisiones correctas. Y parece que todo es ¿por qué a uno les va bien y a otros mal? A veces pienso muchas cosas, pero todos hemos fallado a Dios. Somos mal hablados, engañadores, guardamos mucho rencor en nuestro corazón. Mas sin embargo, Dios nos está hablando en este capítulo 20, los obreros de la viña. Dios te está invitando a que seas obrero de la viña, pero tú tienes que cambiar de mentalidad.
Dice el capítulo de Romanos, dice, renovaos nuestro entendimiento, nuestra mente, renovar nuestra mente con cosas positivas, pero mucha gente se va por las cosas positivas de este mundo, pero estoy hablando de las cosas que te convienen en el Evangelio. O sea, les voy a leer lo que te conviene. Está en Gálatas 25:22. Para que ustedes vean que la Biblia no nada más es un librito de religiosos, es la palabra de Dios que nos habla. Colosenses, Timoteo, Tesalonicenses, Gálatas. Es en Gálatas 5:22 el versículo que vamos a leer. Aquí está, Gálatas, miren. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Está hablando Pablo y dice, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, dice que andemos en obediencia a la palabra y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuáles son tus deseos de la carne? Que tengo ganas de unos tacos, tengo ganas de ver la tele, tengo ganas de golpear a alguien, tengo ganas de drogarme, o sea, tus deseos son los deseos de tu carne, como ese muchacho que él pide dinero. ¿Qué creen que uno no sabe, que uno es tonto? Les venden la bolsita de marihuana en 60 pesos. Le pide a 2, 3 vecinos, junta sus 60 pesos. Diario anda drogado el chavo. Ha cambiado, porque cayó en las drogas. Y no podemos hacer nada por él porque él toma la decisión. No podemos nosotros obligar a nadie. Así como no podemos nosotros obligar tampoco a nadie a creer en Jesús ni a seguirlo. Es una decisión personal, es una decisión de voluntad propia. Jesús no te va a obligar a entrar al reino de los cielos a fuerzas. Tú tienes que tomar una decisión. Entonces, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque el deseo de la carne, o sea, por ejemplo, vamos a decir el pecado de fornicar, es contra el espíritu, es contra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice no fornicarás, no adulterarás, no robarás. Entonces, pero una persona que tiene una actitud mala, por ejemplo, yo soy un ratero, entonces yo soy ratero y nomás ando bien a ver a quién robo. Entonces, eh, cuando yo tengo esa maña, cuando ya yo creo en Cristo, yo ando buscando la manera porque esa es mi costumbre, es mi práctica robar. Entonces, el deseo de la carne es contra el espíritu, porque yo quiero robar, pero la Biblia me dice que no robe. El Espíritu de Dios dice no robes. Entonces, yo decido, o le hago caso a Dios, o le hago caso a mis instintos. Entonces, si me pierdo yo llevaré las consecuencias de mi pecado. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. O sea, tú quieres robar, pero el espíritu te dice no robes, entonces robo, no robo. Pues no vas a hacer tu voluntad, vas a hacer la voluntad de Dios, para que no hagas lo que quieras. Dios te dice no robes, pero tú quieres robar, entonces no vas a hacer tu voluntad libremente. Tienes que ser inteligente para pensar en estas cosas. Pero si eres guiado por el Espíritu, o sea, por la palabra de Dios, no estás bajo la ley. Sí, porque nosotros estamos bajo la gracia. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, ¿qué son las obras de tu carne? Lo que tú eres, tú vives, tú, tú eres en tu vida, lo que tú eres en tu vida. Y aquí hay muchas obras malas que son manifiestas en una persona, que son, hay gente que es adúltera, fornicaria, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
O sea, tienes que dejar de practicar esas cosas. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, la gente me dice, por ejemplo, ¿a poco fumar es pecado? Fumar es pecado porque estás dañando tu cuerpo, te va a dar cáncer. O sea, miren, hay veces que a la gente dice, a mí no me pasa nada, toda la vida he estado fumando. Les dicen que no tomen coca diario y todos los días ir a mi coquita diario y al rato están enfermos de diabetes. Y entonces dice el Señor, dice más, el fruto del Espíritu, el fruto, cuando tú obedeces la palabra de Dios, mira lo que empieza a cambiar tu vida, cambia tu semblante, cambia tu manera de vivir. Y entonces el Espíritu, al obedecer a Dios, empiezas a tener amor por los demás, empiezas a estar gozoso, tienes paz, eres paciente, empiezas a formar en tus decisiones, en tu carácter, ser bueno, honorable, honrado, bondadoso. Empiezas a tener fe en la palabra de Dios y confianza en Dios para seguir adelante. Mansedumbre, eres manso y humilde. Tienes templanza, o sea, no te irritas, no te enojas tan fácil, o sea, vas aprendiendo. Al principio yo me enojaba mucho, pero después empecé a decir, el Señor dice que tengo de tener templanza, y empecé a tener esa templanza de tomar una buena decisión ante un problema. ¿Qué es lo que voy a solucionar con este problema que tengo, que me afecta, que me desgasta, que me deprime? Aún así, a veces, los problemas vienen de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos problemas con los hijos, problemas con el esposo, problemas con la renta, con el casero, problemas que nos metimos todos en problemas. Entonces, debemos de tener esa templanza para poder solucionar esos problemas. Y con tales cosas no hay ley, o sea, no hay ley. Tú puedes hacer lo bueno y te va a ir bien. Pero los que son de Cristo, o sea, aquí dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces ya dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, o sea, si vivimos por la palabra en la obediencia, andemos también en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Obediencia. Pero ¿cómo vas a obedecer tú a Dios si no conoces la Biblia, si no conoces lo que está escrito? Entonces dice, no nos hagamos vanagloriosos, creídos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, enojándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes los que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose así a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados por el pecado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo, que es el amor. O sea, todo está encerrado en el amor, en el perdón, en todas esas cosas. Hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no me alcanza el tiempo porque ya vamos al final. Entonces, estamos en Mateo 20 y vamos a leer de los dos ciegos que reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, o sea, de Jesús y sus discípulos, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callaran, pero ellos clamaban más, o sea, gritaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren? ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Cuando uno predica la palabra de Dios, los ojos de las personas están ciegos, no entienden, no tienen entendimiento. Entonces a veces se enojan y dicen, ¿qué crees que soy tonto? Como una persona que le compartí,
que le empecé a leer la Biblia y me dice, ¿sí entiendo? ¿Qué? ¿Crees que soy tonto? Le dije, no estoy diciendo nada, nada más te estoy leyendo la Biblia y te digo que lo que haces no es correcto, no estás bien delante de Dios porque tú haces cosas que sabes que están mal. Entonces cuando yo te leo la Biblia me dices, oye, ¿qué crees que soy tonto? Yo sé que no eres tonto, pero yo te la estoy leyendo. Así es de que tienes que comprender lo que Dios te está hablando a ti, no yo. O sea, yo pues no sé tus problemas o no sé lo que tienes. Y se enojó y se fue. Y dijo, jamás me vuelvas a invitar. ¿Por qué? O sea, le molestó lo que dijo Jesús. Miren, el Evangelio para muchas personas es molesto porque la gente no quiere escuchar eh, que les digan su pecado, porque nosotros solamente señalamos el pecado, no juzgamos a las personas, no queremos juzgarlas. Todos hemos pecado contra Dios, todos somos iguales, todos estamos cortados por la misma tijera, hemos pecado, todos somos iguales. Miren, tan solo un pecado, que yo sea un mentiroso, con eso ya estoy destituido de la gloria de Dios, ya no voy a ir al cielo. De nada me sirve ir a la iglesia a rezar 10,000 padres nuestros y esas cosas. Y si otra persona le gusta ver pornografía, pues es lascivia, perversidad. Entonces esa persona, pues en verdad también tiene un problema. El drogadicto se droga. Ahora otra persona, un sicario, un vendedor de droga, un, un tranza, un ratero, un borracho, un homosexual. O sea, son 10 personas con un pecado diferente. Todas van a ir al infierno si no se arrepienten. Pero hay personas que acumulan, es como una vaquita, acumulan y acumulan, es como un puerquito que se les echa monedas, acumulan pecado tras pecado, pecado tras pecado, entonces se va hinchando. Oigan, cuántos pecados. Un acta de decretos que, por ejemplo, aquí está escrito, mentiroso, hoy dije malas palabras, escriban en un cuaderno como les he dicho. Yo ahora dije muchas malas palabras. No necesitas decir malas palabras. Dios dice sean perfectos. Pero si no quieren ser perfectos, pues no luchen. No luchen contra la carne. Es que yo soy así, me vale. Y yo soy Juan Charrasqueado. No, ¿sabes qué? Todos nos debemos de humillar ante la poderosa mano de Dios. La humillación nos exalta a Dios cuando nos humillamos. Todos tenemos cosas que dar cuentas a Dios y no tenemos que amargarnos, vivir una vida siempre triste, solos. Aunque cuando haces tu familia, si te va bien con tu familia, pues como dice la Biblia, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y vienen los hijos, los nietos y las familias van creciendo y se van dividiendo. Entonces, si estos hombres, al final de esta historia, del capítulo 20, los dos ciegos pidieron misericordia y Dios les dio la oportunidad, les hizo lo que ellos pidieron. Ellos pidieron que sean abiertos nuestros ojos y sus ojos fueron abiertos, pídanle a Dios que les abra sus ojos para que puedan ver. Tal vez dirás, pues ¿qué veo? Pues lee la Biblia para que puedas ver y entender lo que está escrito aquí, para que nosotros podamos entender esas cosas que están escritas que no entendemos. Por ejemplo, lo que les enseñé en la prédica número 30, en Conociendo a Jesús número 30, que es la parábola del sembrador en el capítulo 13, que dice de esta manera: por eso les hablo por parábolas, dice Jesús, porque viendo no ven. O sea, la gente está viendo y no ven.
Estos ciegos le estaban diciendo a Jesús, oye Jesús, ten misericordia de nosotros, devuélvenos la vista, queremos ver, abre nuestros ojos y ellos vieron, Dios les hizo un milagro. Pero aquí dice Jesús, de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, o sea, tú oyes, pero parece que no oyes, no entiendes, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Engrosado quiere decir se ha endurecido, o sea, tiene mucho rencor, a una raíz de amargura crecido en el corazón. Aquí es donde todo se hace. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, y ustedes sean unos hombres y mujeres que puedan ver las cosas de Dios y hacer las cosas de Dios, viendo que siempre la han regado y que ahora voy a cambiar, hoy quiero cambiar, hoy quiero ser diferente, hoy quiero caminar en Cristo. Todos vamos a dar cuentas a Dios, todos vamos a ir al trono de juicio. Y pues cuando nuestros hijos crecen, nuestros hijos van a dar cuentas de ellos, pero nosotros vamos a dar cuenta de nuestros hijos porque no los guiamos en el camino del Señor. Y al final cada quien va a pagar por su pecado, o sea, el hijo no va a pagar el pecado de la madre, ni la madre va a pagar el pecado del hijo. Cada quien va a ser condenado por su pecado. Tus pecados son tus pecados, mis pecados son mis pecados, y vamos a ser nosotros enjuiciados. Pero quiero darte una buena noticia, ya para finalizar. Cristo murió, y a ver si me entienden, apelando a la prudencia, a la inteligencia, a la razón, al entendimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que vas a oír ahorita. Entonces, que no quede de oído oiréis, y por ejemplo ya te desentiendes. Entonces, de entendido, habla de percibir. ¿Qué estás percibiendo? O sea, ¿qué estás entendiendo? Para que tu corazón no se enoje de lo que yo voy a decir. Para que tus oídos oigan abiertamente y entendiblemente, que no sean, que no oigas pesadamente, para que no se cierren tus ojos y digas, no quiero saber nada. Así está diciendo, para no ver con tus ojos lo que Dios va a traer de bendición. Y oigan con los oídos, o sea, para que tú oigas con los oídos y no como dice aquí, para que no oigan con los oídos, porque aquí está diciendo de una manera diferente. Para que no oigan con los oídos, que no oigan el evangelio, para que no se arrepientan y se conviertan. O sea, las personas por su pecado, por su orgullo, por ser sangrón, por el desprecio a la palabra de Dios, se va a condenar. Ese es lo que va a pasar. Entonces, yo lo que les quiero decir ahorita es que esta es la situación. Cristo fue a morir en la cruz para que tú tengas tu salvación gratuitamente, sin hacer nada. Lo único que tienes que hacer, o sea, porque está condicionado el sacrificio de Jesús, es arrepentirte y seguir a Jesús, buscar a Jesús. ¿Y cómo vas a buscar a Jesús? No lo vas a encontrar en una iglesia, ni lo vas a encontrar debajo de una piedra. A Jesús lo vas a encontrar ahí en tu cuarto solo. Aquí no hay nadie, yo estoy. Vas a abrir tu Biblia y vas a leer un capítulo. No entendí nada, ni sé de lo que está hablando. Vuélvelo a leer el mismo capítulo. Empieza, por ejemplo, Juan 1. Empieza a leer Juan 1. Y cuando tú empieces a entender lo que dice y digas, caray, aquí está diciendo esto, entonces de ahí agárrate.
empiezas a decir, el Señor esto, el Señor lo otro, y empiezas a tener tu relación con Dios y le das gracias a Dios por la oportunidad que Él te va a dar. Nosotros no te damos la oportunidad. La oportunidad a mí me la dio Dios y la oportunidad se la da Dios a otras personas. Pero si la gente lo desprecia, es su problema. Porque lo que hizo Jesús en la cruz fue esto. Al morir, Él derramó su sangre preciosa y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oye, entonces nos limpia de todo pecado. Sí, pero si tú obedeces, si tú no practicas el pecado, si tú naces de nuevo, porque en Corintios dice, he aquí, somos nuevas criaturas. O sea, ¿cómo somos nuevas criaturas? Mira, antes de conocer del Evangelio, tú eres una persona, no sé, tengas 60 años, 40, 30, 20, 10. Tú eres una persona con muchos errores, pecados, muchas malas actitudes. Y cuando conoces a Jesús, tu vida es transformada. Tú ya no dices mentiras, no haces cosas que no le agradan a Dios. Entonces tú empiezas a caminar con Cristo y eres nueva criatura. O sea, la vieja, ¿cómo se dice? Actitud. O sea, tú tienes una actitud y la dejas atrás. Ahora tomas una nueva actitud, una nueva criatura. La vieja criatura, ahí está el viejo hombre, o sea, el viejo yo. Yo ya no soy mentiroso, ahora quiero ser una persona de bien. Y empiezas a luchar acá. No voy a mentir, no voy a robar, no voy a decir malas palabras, porque la palabra del Señor dice esto, dice aquello, y empiezas tú a caminar y la palabra de Dios te perfecciona, te hace perfecto. Y cuando te equivocas, porque vas a fallar, tenemos abogado que es Cristo, entonces tú te humillas ante el Señor y cuando te humillas ante Dios, tú vienes y le pides perdón y Él es tan bueno, Él es nuestro abogado, Él nos perdona cuando fallamos, pero ese fallar no quiere decir que nosotros tenemos que fallar con alevosía y ventaja, o sea, no, cuando fallamos porque, por ejemplo, tú ya no mientes y de repente se te salió una mentirilla que, oye, dile que no estoy y aquí estás y ya después te vas a sentir mal y le fallé al Señor. Entonces tú vienes y reconoces tu pecado, le pides perdón a Dios y te perdona. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad. Y enseguida viene la santificación. ¿Tú cómo puedes ser santo? La palabra de Dios dice que nos santifica. Cuando tú la lees y pones atención y empiezas a caminar en los proyectos de Dios, en el camino de Dios, y empiezas a decir, a ver, aquí dice Dios que, por ejemplo, cuando dice, eh, aquí dice Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres y mujeres va incluido, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, tú decides. Habla una postura de condicionamiento. Tú decides, está condicionada esta palabra. Entonces, yo voy a quitar de mi boca todas las palabras ociosas, las malas palabras. Entonces, yo voy a hablar correctamente y un día vas a fallar. Se te va a salir. Entonces tú vas a, a pedir perdón a Dios y Dios te va a perfeccionar. Cuando tú obedezcas su palabra. La palabra te transforma tu vida cuando tú la obedeces. No cuando vas a una iglesia ahí nada más a hacer presencia y decir, yo aquí estoy y rezar 10 Padres Nuestros y ya te vienes, ya cumplí el domingo yendo a tal lado, hablando de la religión tradicional. Y regresas, no pierdas el tiempo yendo a la iglesia.
sea, vas a la iglesia y luego vienes para acá y sigues portándote igual. O sea, mucha gente me ha dicho, yo no voy a la iglesia. Le digo, ¿por qué no vas a la iglesia? Yo no quiero ser un hipócrita. Bueno, pero en realidad tal vez tenga razón la persona. ¿Por qué no va a la iglesia? Pues no quiero ser hipócrita delante de Dios. Yo soy así y se acabó. Pero la persona que va a la iglesia y que regresa y no hace lo que Dios dice, pues en verdad, imagínese, es un hipócrita. Sé cómo puede la gente justificarse a sí misma, y aquí lo dice, porque por tus palabras serás justificado. O sea, ¿cuál es tu justificación? ¿Tienes alguna excusa para justificarte? Entonces por tus palabras serás condenado. O sea, fíjate lo que vas a decirle al Señor, porque si te equivocas, cuando estés ahí diciéndole al Señor y te trabes y te revuelvas en tus palabras, Señor, es que, no, nada, tú eres un miserable pecador, como yo, como todos los seres humanos, porque no hay ni uno, ninguno. Adán y Eva pecaron, Abel, Caín, todos pecaron. Así de que no podemos decir que no hay santo, pero la palabra de Dios dice que te santifica. Entonces tú puedes ser santo. ¿Cuándo? Cuando lees la palabra de Dios y la obedeces. Cuando vienes y te pones de rodilla a un lado de tu cama y le pides perdón a Dios, lloras, le dices, perdóname, Señor, te he fallado tanto. Mi vida es un desastre. Y la verdad, nuestra vida ha sido un desastre. A veces la vida se pasa como la flor del campo. Al rato nos marchitamos, nos hacemos viejitos, perdemos la vista, ocupamos lentes para ver y pues la vejez llega, amigos. Como dice en Eclesiastés, no esperes a llegar a viejo y ya estando viejo estés lamentándote, porque la verdad no vamos a lograr hacer nada en nuestra vida. Sí, hacemos familia, compramos una casa y todo eso, pero sin Cristo, todas estas cosas que tenemos en esta tierra, nos vamos a morir y no nos vamos a ir. No nos vamos a llevar con algo, no nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿para qué afanarnos tanto? Mejor busquemos el tesoro de Dios, busquemos la perla preciosa que es el Evangelio, que es Cristo mismo, que es la salvación que nos regala el Señor. Y miren, es más, y se los voy a leer porque mis palabras salen sobrando. Mis palabras son solamente mis palabras, pero lo que está escrito, tú debes de creerlo, porque lo que está escrito es la palabra de Dios. Dios habló a través de su inspiración, de su Espíritu Santo. A ver, aquí es Romanos 8. Aquí está, miren. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los deseos de su carne, al pecado, sino conforme al Espíritu, o sea, a la obediencia a su palabra. Así es de que observen este segundo versículo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿esa ley cuál es? Que Dios tuvo que morir para darnos su propia vida, la vida misma de Dios, que Zoe, quiere decir Zoe, la vida misma de Dios. O sea que nosotros vamos a resucitar y vamos a ser semejantes a Jesús. Dios nos ha santificado, nos ha justificado. O sea, somos justos delante de Dios, no por nuestras justicias. Oye, tú eres justo delante de Dios. Sí, yo soy justo delante de Dios porque Él me justificó. Él hizo justicia en mí. Entonces, la justicia de Dios fue para mí y me justificó.
Yo no puedo justificarme. Ahora, cuando dice Dios, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, ¿qué le puedes decir al Señor? ¿Con qué palabras te justificas? Está hablando de que no tienes nada con qué justificarte, si es que tienes que rendirte al Señor. Entonces, si tú te rindes, la justicia de Dios es por la fe en Cristo, no la fe en la religión, ni en los monos, ni en nada, la fe en Cristo Jesús. Miren, la verdadera fe es confiar en las palabras de Jesús y creerlas, que lo que Él dijo se cumplirá y sus promesas son sí y amén y vamos a estar bien. Miren, justificados, la justicia de Dios que es por la fe, perdonados, santificados, lavados con la sangre de Cristo de todos nuestros pecados. O sea, estamos delante de Dios bien. Y seguimos aquí en esta tierra siendo hombres y con un alta, ¿cómo se dice? Un alto grado de volver a pecar. Pero miren, la justicia que es por la fe. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? O sea, los gentiles somos nosotros, o sea, estamos hablando de judíos y gentiles, los judíos y los paganos, la gente de todas las naciones, los judíos y los gentiles. Los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, que no iban tras lo que Dios, tras la ley de Dios, han alcanzado la justicia, o sea, ellos no iban tras las cosas de Dios, pero han alcanzado la justicia. ¿Por qué? Por la fe, nada más por creer en Jesús y en obedecerlo, han alcanzado la justicia. Mas Israel, o sea, el pueblo de Dios, dice, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué ley de justicia? Porque la Biblia dice que tú debes amar al Señor, los 10 mandamientos. Tú los cumples y ya la hiciste, pero la ley no salva a nadie. La ley es para que tú te des cuenta de que eres un pecador y que no puedes obedecer ningún mandamiento y que la ley te condena y la ley te dice que es el pecado. ¿Por qué dice? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, o sea, las obras de la ley. Es que no tengo que matar. ¿Tú no matas? No, yo no he matado a nadie. O sea, estoy cumpliendo ese mandamiento. Es porque por las obras de la ley. No. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No importa que la gente te diga a ti, mira, ese es un hipócrita, es un mentiroso, es esto, lo otro, o sea, que te juzguen. No importa. Nada más porque creo en Cristo, en su verdad, y lo obedezco y leo su palabra. Por esas cosas que me santifican, no seremos avergonzados delante del Señor. Pero la gente que quiera justificarse, nada más porque dice que cree, pero no obedece a Dios y vive como le pega su gana y habla como carretonero, ¿con qué? ¿Con qué palabras se justifica? O sea, ¿con qué hechos? ¿Con qué actos? O sea, no cambió su vida. Estamos hablando del cambio de vida. Yo antes era un mentiroso, ahora no lo soy. Yo antes era un borracho, ahora no lo soy. Yo antes era un sicario, ahora no lo soy. Yo antes era un político corrupto, ahora no lo soy. Ese es el cambio. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y no solo para Israel, es para toda la humanidad. Así es de que tenemos que hablarles acerca de la justicia. Dice, porque el fin de la ley, o sea, el final de la ley. O sea, es que tengo que obedecer, honrar a mi madre. ¿Cuándo hemos honrado a nuestra madre? Hemos pecado. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuándo?
Luego, ¿cuál es el otro? El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuándo hemos amado a Dios sobre todas las cosas? Cuando vamos y nos prostramos ante ídolos. Luego el segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí tenemos un montón de dioses. Dice, no codiciarás las cosas ajenas, y andamos ahí codiciando las cosas de los demás. No robarás y robamos. Nos dice, no mientas y mentimos. O sea, toda esta ley, el final de la ley es Cristo. Se acabó la ley. ¿Por qué? Porque vino la gracia. La gracia vino por medio de Jesucristo y la verdad para salvación, para perdón de nuestros pecados, para justicia a todo aquel que cree. Ahí está, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque de la justicia que es por la ley, fíjense, la justicia que es por obedecer la ley de los mandamientos que dio Moisés, dice así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, o sea, va a vivir por ellas. Pero si tú fallas, por ejemplo, tú vas bien, son 10 mandamientos, pero tú cumples 8, fallaste en 2, perdiste, estás amolado. Porque vas a vivir por ellas, si las obedeces todas. Pero si tú fallas en una, no vas a vivir, morirás. Pero la justicia que es por la fe en Cristo dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo abajo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está cerca de ti la palabra. Tú tienes el poder para ir a... Está en tu boca y en tu corazón. Esta palabra que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. No vas a ser avergonzado. Oye, pero que mi vida fue una vida de drogas, de alcohol, de desorden, en todos los aspectos, y no importa. Al final lo que quiere Dios, lo único que quiere Dios es de que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, tenemos paz con Dios. Vamos a estar en paz con todos. Ya no tengo por qué trabajar por cosas que me preocupan. Que cada quien se las arregle como quiera. Y esto lo digo porque a veces tenemos que solucionar problemas. Y los problemas se solucionan con decisiones, aunque nos duelan. Yo he decidido muchas veces y me ha dolido en mi corazón, pero pues siempre vamos a venir a los pies del Señor y vamos a decirle, perdóname, Señor, he hecho cosas y no quiero hacer cosas que no te ofendan ni que ofendan a nuestro semejante, porque a veces tratamos mal a nuestros semejantes. Y estoy hablando de familiares. Y aún así, nuestros nietos los queremos muchos, pero a veces si andan mal, pues nos van a dar tristeza. Y a veces tenemos que ver por ellos, tenemos que orar por ellos, tenemos que enseñarles lo bueno. Pero si nunca les enseñamos lo bueno, la verdad, hay muchas familias divididas, pero tenemos que tomar decisiones para no estar pecando ante Dios. Y a todos los que en este Facebook, aquí hay mucha gente que no es cristiana, hay muchos que
que publican cosas muy feas y pues yo les sigo compartiendo a todos que piensen en Jesús. A veces ni siquiera la gente ve los videos, pero no importa, con que los vea uno y entienda y diga, ¿sabes qué? Sí, cierto, el Señor es verdad. Ya se acerca el fin de todas las cosas y nuestra salvación está más cerca que nunca. Y mucha gente tiene la oportunidad al escuchar este mensaje de, de salvación para venir a Cristo y ser salvo de la ira venidera, porque va a venir la ira de Dios. Y los que no se vayan en el arrebatamiento, pues se van a quedar. Jesús va a regresar por su iglesia, por los cristianos verdaderos, por los que se arrepintieron, los que no importa que nos digan de cosas, tenemos que aprender a amar a los demás. A Jesús lo ofendieron, lo humillaron, lo escupieron, lo patearon, lo golpearon, se burlaron de él y él no dijo nada. Y nosotros a veces somos respondones y nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesús, quedarnos callados. Antes yo alegaba mucho con muchas gentes, he alegado mucho, o sea, ya ve cuando están los testigos de Jehová, ellos creen tener la razón, pero ellos predican una salvación con obras, o sea, ellos tienen que ir a tocar puerta por puerta para salvarse. Mas sin embargo, la salvación que nosotros ofrecemos es gratis a través de Jesucristo. Yo no hice nada, todo lo hizo el Señor Jesús en la cruz. Y muchas veces en la iglesia, mucha gente va a la iglesia y sé que muchos están oyendo este video o lo van a oír o ver, pero yo sé que muchos de ustedes van a la iglesia y ni siquiera saben de la salvación nada. No saben lo que hizo Jesús, ni una promesa saben, ni un versículo de la Biblia saben. Tal vez se sepan historias porque piensan que la Biblia es un cuento bonito de historias, pero no es así. Así es de que, amigos, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da, porque la pandemia está otra vez, tal vez desaparezca, tal vez no, tal vez muchos mueran, no sabemos, solo Dios sabe, pero si llegamos a morir, créanmelo, yo estoy seguro en Cristo, pero si te mueres, si te llegas a enfermar y llegas a estar grave, yo tuve una hermanita que pues ella le dio COVID y en 15 días se fue, menos de 15 días murió. Pero ella recibió a Cristo, ella aceptó a Jesús, le hablamos y le decíamos Mari y Dios se la quiso llevar, porque Dios es bueno y nosotros estamos seguros que ella está ya con el Señor descansando. Pero si tú te mueres sin Cristo, lo lamento mucho. Tal vez, como me ha dicho mucha gente, se ha molestado porque dice, ay, ¿tú qué te crees? Me dicen, te crees muy santo. Y yo, bueno, yo no soy santo, el Señor me hizo santo, me santificó. Y Dios me hizo una promesa y dijo que si le seguíamos, como así le dijo a Pedro, me dijo, Pedro, sígueme. Él al instante dejó las redes y le siguió. Y así es como el Señor nos dice, ven y sígueme. Entonces nosotros tenemos que seguir a Jesús. No como los hermanitos de la hermosa provincia, que ellos siguen a un hombre, que dicen que Él es el apóstol de Jesucristo y ellos siguen a un hombre, ellos no siguen a Jesús. Ellos siguen una religión y yo marco esto, aunque muchos se puedan enojar y digan, oye, es que tú hablas mal. No estoy hablando mal, estoy hablando lo que es. Porque si Jesús viniera y les dijera, les diría lo mismo. Y ya lo dijo Jesús. Le dijo escribas y fariseos hipócritas. Entonces hay mucha gente que es hipócrita y a veces nos confunden a nosotros que dicen, ay, él es hipócrita. Cuando nosotros estamos hablando y hablando, también tenemos que cambiar muchas cosas para demostrarle a la demás gente que somos de Cristo. Y Cristo hizo todo por nosotros, no nosotros hemos hecho algo.
Dios nos salvó, nosotros no nos podemos salvar. Así es de que mañana nos vemos, amigos, y échenle ganas. Voy a escuchar yo también este video porque he estado un poco cansado y estoy preparando los estudios. Los estamos solamente leyendo para que ustedes aprendan qué es lo que dice la Biblia. Conociendo a Jesús se llama este programa. Conoce a Jesús. Jesús es tu salvación. Jesús es nuestro refugio. Jesús es nuestra única esperanza. Es la esperanza bendita. Así es de que no hay nadie como Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús se humilló siendo el Rey del universo, el amo y Señor de todo. Se humilló a ser un simple ser humano como tú y como yo, para mostrarnos el camino de la vida eterna. Y a través de Jesucristo podemos entrar a la vida eterna, porque hay una puerta abierta y esa puerta se va a cerrar, y por esa puerta solamente van a entrar los que son llamados por Dios y escogidos. Si es que Dios te ha escogido en esta noche, te ha llamado y te ha escogido. Pero si tú no lo crees, créelo. Dios te llama, después te limpia y después ya tú te aseguras que estés segura en Cristo. Asegúrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida en el cielo. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Joana González, con todas las cosas que vive allá en Michoacán. A nuestro pastor Miguelín, que allá está en Chiapas, que está muy difícil porque allá hay persecución, la gente no quiere a los cristianos. Allá está Chamula, y allá la gente defiende su religión y es capaz hasta de matar por su religión. Y hay muchos países que están en guerra. Está la guerra, la pandemia, las señales están mirando. Abre tus ojos, abre tu corazón, porque Jesucristo viene pronto. Maranata, que quiere decir el Señor viene. Dios los bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.